Hola, hoy nos metemos de lleno en un órgano que es chiquito pero increíblemente poderoso, la glándula tiroides. Así es. Vamos a explorar bien cómo funciona, por qué es tan vital y bueno, qué pasa cuando algo no anda bien. Y nos vamos a basar en material de farmacología, ¿no? Específicamente del Goodman and Gilman. Exacto. Es un capítulo bastante denso, la verdad, pero es fundamental para entender no solo cómo funciona la tiroides, sino también cómo actúan los medicamentos que se usan. Claro, La idea es, digamos, extraer lo más importante, lo esencial, para comprender todo este sistema. justo, esa es la misión, destilar lo clave. Y para arrancar, algo que a mí me pareció súper interesante, la tiroides secreta principalmente T4, ¿cierto? Cierto, la tiroxina. Pero la que de verdad tiene la actividad fuerte, la T3, se forma en gran parte fuera de la glándula. Ujú. Es como si el cuerpo ajustara la potencia justo donde la necesita. Bueno, a ver, analicemos esto. Es un punto excelente para empezar. Esa conversión periférica de T4 a T3 es uno de los mecanismos más elegantes de todo el sistema. Muestra una regulación finísima. Entonces, vamos a lo básico. ¿Qué es lo que produce exactamente la tiroides? Bueno, sus productos estrellas son esas dos hormonas que mencionaste. T4, la tiroxina, y T3, la triyodotironina. Y ambas necesitan yodo, sí o sí, para fabricarse. Ajá. También produce calcitonina, pero bueno, su papel fisiológico en nosotros parece ser menor comparado con T4 y T3, al menos según este texto. ¿Y el yodo? Es crucial, ¿verdad? La falta de yodo todavía es un tema serio en muchas partes. Uf, absolutamente. Sin yodo simplemente no hay hormonas tiroideas. La glándula tiene una especie de bomba especializada, se llama simportador de sodio yoduro, o NISA. Exacto. Y lo que hace es concentrar activamente el yoduro, que es la forma iónica del yodo, desde la sangre. Puede llegar a tener concentraciones 20 hasta 50 veces mayores que en el plasma. Es impresionante. ¡Wow! Y sí, lamentablemente, la deficiencia de yodo sigue siendo una causa principal de discapacidad intelectual que se podría prevenir. Por eso, la sal llorada ha sido una medida de salud pública tan exitosa. Entiendo. ¿Y cómo es que se fabrican? El proceso suena como elaborado. Tiene sus pasos, sí, pero podemos resumirlo. A ver, una vez que capta el yoduro con el ENIS, Ajá. lo transporta al interior del folículo tiroideo, a una sustancia gelatinosa que se llama coloide. Y ahí, una enzima clave, la peroxidasa tiroidea, la TPO, TPO, ok. hace dos cosas principales. Primero, activa el yodo, lo oxida. Y segundo, lo une a una proteína enorme, gigante, llamada tiroglobulina, o TG. La tiroglobulina. Sí, imagínate la tiroglobulina como un gran andamio, una estructura donde se van a ir ensamblando las hormonas. Ah, ok. ¿Y ahí mismo se forman la T4 y la T3? Correcto. La misma TPO ayuda después a acoplar los pedacitos yodados que se formaron en la tiroglobulina para crear ya la T4 y la T3. Ya. Pero lo realmente único, y esto es fascinante, es que toda esta tiroglobulina cargada de hormonas se almacena fuera de las células tiroideas, ahí, en el coloide. ¿Cómo que fuera? O sea, ¿una reserva extracelular? Eso no suena muy común. Para nada. Es muy particular de la tiroides y le da una capacidad de almacenar hormonas para varias semanas. Una ventaja evolutiva importante, ¿no? Claro, tiene sentido. Cuando el cuerpo necesita las hormonas, las células tiroideas simplemente engullen un poquito de ese coloide almacenado, usan otras enzimas, como unas tijeras, para cortar y liberar la T4 y la T3 de la tiroglobulina. Y listo. Las secretan a la sangre. Y ahí volvemos a lo de la T4 como prohormona. ¿Cómo es exactamente esa conversión a la T3, la más potente? Es que la tiroides libera muchísima más T4 que T3. La proporción es como de 11:1, más o menos. Ah, bastante diferencia. Sí, pero entonces en los tejidos periféricos, hígado, riñón, cerebro, músculo, bueno, en muchos sitios, hay unas enzimas especiales llamadas desyodinasas. Desiodinasas. Eso. Y lo que hacen es quitarle un átomo de yodo específico a la T4, del anillo externo, y ¡pum!, la conviertan en T3. Principalmente las enzimas DIO1 y DIO2 hacen este trabajo. Y esa T3 resultante es la
Estrella. Exacto. Tiene muchísima más afinidad por los receptores dentro de las células y calculan que unas 3 a 5 veces más potente que la T4. O sea que la activación final ocurre justo donde se necesita la acción. Qué eficiente, ¿no? Muy eficiente. Eficiente. Es una regulación local muy fina. Y también se puede inactivar. Sí, claro. Si en lugar de quitar ese yodo, se quita otro átomo de yodo diferente del anillo interno, se forma la T3 reversa, o RT3, y esa es inactiva. Ah, ok. Otro control. Exacto. Es un mecanismo de control adicional. Ahí la enzima clave es la DIO3. Y un dato interesante, estas desiodilasas necesitan selenio para funcionar bien. Es un micronutriente esencial para esto. Mira tú. Y esa activación local, por ejemplo, la que hace la DIO2 en el cerebro, permite que el efecto hormonal sea súper preciso, justo en ese tejido. Mencionaste antes la regulación. ¿Cómo sabe la tiroides cuánta hormona tiene que producir? ¿Quién manda? Ajá. Aquí entra el famoso eje hipotálamo-hipófisis-quiroides. Es un sistema de control jerárquico, como una cadena de mando. A ver. El hipotálamo, que está en el cerebro, libera una hormona llamada TRH. Esta TRH le dice a la hipófisis, que es otra glándula en la base del cerebro. La pituitaria, ¿no? Exacto, la pituitaria. Le dice que libere TSH. Y la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Viaja por la sangre hasta la tiroides y le da la orden. A trabajar. Capta yodo, sintetiza y libera T4 y T3. Entendido. Y supongo que tiene que haber un freno, porque si no... Claro, fundamental. Es la retroalimentación negativa. Cuando los niveles de T4 y T3 en la sangre suben lo suficiente, actúan como una señal de freno. ¿Cómo? Inhiben la liberación de TRH en el hipotálamo y de TSH en la hipófisis. Es como un termostato, ¿viste? Muy sensible. Mantiene los niveles hormonales en un rango bastante estrecho. Un equilibrio delicado. Muy delicado. Hay otros factores que pueden influir un poco, ¿no? Como el estrés, algunos medicamentos. Pero este eje TSH-T4-T3 es el pilar central de la regulación. ¿Y qué es eso del efecto Wolff-Chaikoff que mencionan las fuentes? Suena raro. Ah, sí. Es un fenómeno curioso y en realidad es protector. Si de repente el cuerpo recibe una cantidad masiva de yodo, la tiroides como mecanismo de defensa frena temporalmente la producción y liberación de hormonas. Para no sobrecargarse. Exacto. Para evitar una producción excesiva y peligrosa de hormonas, una tirotoxicosis por yodo. Es como un seguro biológico que tiene la glándula. Dura poco, pero es importante. Bien, súper claro. Entonces, una vez que T4 y T3 están en la sangre, ¿cómo viajan? ¿Y cuánto tiempo duran activas? Bueno, no andan sueltas por ahí. Se unen muy fuertemente a proteínas que están en el plasma, proteínas transportadoras. La principal se llama globulina fijadora de tiroxina, o TBG. TBG. Esa tiene muchísima afinidad, sobre todo por la T4. También se unen un poco a otras como la transtiretina y la albúmina. ¿Y esa unión para qué sirve? Tiene dos funciones clave. Primero, las protege de ser degradadas o eliminadas rápidamente. Y segundo, crea una especie de reservorio circulante. Gracias a esta unión, la vida media de la T4 es bastante larga, unos 7 días. Una semana. Sí, la T3, que se une con menos fuerza, dura menos, alrededor de un día, unas 20 horas. Ok. ¿Y cuál es la parte que realmente entra a las células y hace el efecto? Ah, esa es la clave. Solo la pequeñísima fracción de hormona que está libre, o sea, no unida a las proteínas, puede hacer el trabajo. Es una fracción mínima, menos del 0.1% del total de T4 y T3 circulantes. Menos del 0.1%. Casi nada. Casi nada, pero es lo que cuenta. Por eso en la clínica medimos la T4 libre y la T3 libre. Es lo que realmente refleja el estado tiroideo funcional de la persona. Entiendo. Porque si cambian las proteínas transportadoras... Exacto. Por ejemplo, en el embarazo, los estrógenos aumentan la TBG. Los niveles totales de T4 y T3 suben, pero la fracción libre puede seguir normal. Por eso, medir las libres es más fiable. Clarísimo. Y para entrar a las células, ¿necesitan ayuda también? ¿O pasan así nomás?
Necesitan ayuda. No atraviesan la membrana celular tan fácilmente. Requieren transportadores específicos en la membrana. El material menciona varios, como MST10 o ATP1C1, pero uno que es muy importante es el MST8. MST8. ¿Por qué es tan importante? Porque se descubrió que mutaciones en el gen que produce este transportador MST8 causan un síndrome neurológico bastante severo, que se llama síndrome de Allan-Herndon-Dudley. ¿Y qué pasa en ese síndrome? Es curioso. Estos pacientes tienen niveles altos de T3 en la sangre, pero bajos de T4. Y lo más llamativo es que tienen signos de hipotiroidismo en el cerebro a pesar de la T3 alta en sangre. ¿Cómo puede ser? Parece que el MST8 es crucial para que la T4 entre bien a las neuronas. Y dentro de las neuronas, la T4 se tiene que convertir a T3 por la enzima DIO2 para que el cerebro funcione correctamente. Si la T4 no entra bien por culpa del MST8 defectuoso, El cerebro se queda sin T3 local, aunque haya mucha fuera. Qué complicado. exacto. Es un ejemplo dramático de la importancia del transporte celular. Uf. Bueno, y una vez que la hormona, principalmente T3, entiendo, logra entrar a la célula, ¿cómo ejerce su magia? ¿Qué hace ahí adentro? Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Actúa principalmente yendo al centro de comando de la célula, el núcleo. Al ADN. Directamente. Bueno, casi. Se une a unas proteínas específicas que están dentro del núcleo, que se llaman receptores de hormona tiroidea, o TRs. TRs. Sí, y la T3 se une a estos TRs con mucha más fuerza que la T4. Estos receptores, los TRs, están diseñados para pegarse a secuencias específicas del ADN como si fueran llaves que encajan en ciertas cerraduras del genoma. Esas cerraduras se llaman elementos de respuesta a hormona tiroidea. Ok. Se une al receptor, el receptor se pega al ADN, y entonces, Y entonces actúan como interruptores genéticos. Pueden encender o apagar la expresión de muchísimos genes. interruptores. A ver, explica eso un poquito más. Imagínate que el receptor TR, cuando no tiene T3 unida, a menudo está sentado sobre un gen y lo mantiene apagado. Lo hace reclutando otras proteínas que se llaman correpresores. Ok, apagado. Pero cuando llega la T3 y se une al receptor, este cambia de forma. Es como si se activara. Suelta los correpresores y en su lugar recluta otras proteínas que son activadoras, coactivadores. Y ¡zas! Enciende la transcripción de ese gen. Ah, o sea, cambia el equipo de proteínas con las que trabaja. Exactamente. Y así es como las hormonas tiroides regulan la producción de un montón de proteínas clave para el metabolismo, el crecimiento, la función cardíaca, bueno, para casi todo. Y siempre encienden genes. No siempre. Para algunos genes, como los que producen TRH y TSH, los de la regulación que vimos antes, la unión de T3 al receptor hace justo lo contrario. Los apaga. Ah, claro, para cerrar el círculo de la retroalimentación negativa. Tal cual. Es un sistema muy elegante. Y hay distintos tipos de estos receptores, TR-alfa y TR-beta, que son más abundantes en diferentes tejidos. El TR-alfa es importante en corazón, hueso, músculo. El TR-beta es clave en el hígado y una variante del beta es crucial en la hipófisis y el hipotálamo para esa retroalimentación. ¿Y si fallan los receptores? Pues tienes problemas. Hay síndromes de resistencia a la hormona tiroidea, donde el cuerpo no responde bien a las hormonas, aunque estén ahí, porque los receptores tienen mutaciones y no funcionan correctamente. Dan cuadros clínicos muy particulares. Entiendo. ¿Y solo actúan así en el núcleo sobre los genes? ¿O hay algo más? Parece que no es lo único. Hay cada vez más evidencia de que también pueden tener efectos más rápidos, que no dependen de cambiar la expresión génica. Se llaman efectos no genómicos. ¿Y cómo serían? Pues parece que algunos receptores TR pueden estar no solo en el núcleo, sino también en la membrana celular o en el citoplasma. Y desde ahí, al unirse la T3 o incluso la T4 en algunos casos, pueden activar otras vías de señalización celular más rápidas. ¿Cómo qué tipo de efectos? Por ejemplo, cambios rápidos en el flujo sanguíneo o en el metabolismo de la glucosa. Aún se está investigando mucho cuál es la relevancia fisiológica real de estos efectos no genómicos en humanos, pero parece que existen. Qué interesante.
Bueno, todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué es tan importante la tiroides? ¿Cuáles son sus efectos más cruciales para la salud? Uf, es que su influencia es vastísima. A ver, pensemos en algunos ejemplos clave que destaca el material. Dale. Primero, desarrollo cerebral. Es absolutamente crítica, especialmente en la etapa fetal y los primeros meses de vida. La falta de hormona tiroidea en ese periodo, lo que se llama hipotiroidismo congénito, causa daño neurológico irreversible, discapacidad intelectual. Por eso la prueba del talón que se les hace a los recién nacidos es vital para detectarlo a tiempo. Fundamental. Segundo, crecimiento. Es indispensable para el crecimiento normal de los huesos, para la estatura y para la maduración general en niños y adolescentes. Tanto el hipo como el hipertiroidismo en la infancia alteran mucho el crecimiento. Ajá. Tercero, metabolismo energético. La tiroides es como el acelerador metabólico del cuerpo. Regula cuánto gastamos de energía en reposo, nuestra tasa metabólica basal. Y también participa en la producción de calor, la termogénesis. Por eso lo del frío y el calor. Metabolismo se enlentece, se produce menos calor y la persona siente frío. Con hipertiroidismo pasa lo contrario. Metabolismo acelerado, producción excesiva de calor y sensación de calor e intolerancia. Clarísimo. ¿Qué más? Cuarto, corazón y circulación. Afecta directamente la frecuencia cardíaca, la fuerza con la que el corazón se contrae y también la resistencia de los vasos sanguíneos. Por eso, en el hipertiroidismo son típicas las palpitaciones, la taquicardia. Y en el hipotiroidismo, el pulso puede ser lento, la bradicardia. Y quinto, mencionaste el colesterol. Sí, las hormonas tiroideas ayudan al hígado a eliminar el colesterol LDL, el malo. Por eso, una característica muy común del hipotiroidismo es tener el colesterol alto. Entendido. Entonces, con esa importancia, hablemos de cuando las cosas fallan. Empecemos por el lado de la falta, el hipotiroidismo. La causa más común es la tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto, ¿qué es? Es una enfermedad autoinmune. O sea, el propio sistema inmunitario de la persona, por error, ataca y va destruyendo la glándula tiroides. Es más frecuente en mujeres. ¿Y cómo se da cuenta uno? ¿Cómo se manifiesta? Los síntomas pueden ser muy variados y a veces se instalan tan lentamente que la persona ni se da cuenta al principio. Lo típico es el cansancio, sentir mucho frío, dificultad para concentrarse o memoria lenta, piel seca, se cae el pelo, estreñimiento. Síntomas muy generales, ¿no? Muy generales, por eso a veces tarda en diagnosticarse. También puede haber un aumento leve de peso o ánimo bajo, depresión. Si es muy severo y no se trata, puede llevar a un cuadro llamado mixedema, con hinchazón y alteración grave. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico? Con análisis de sangre, se mide la TSH y la T4 libre. En el hipotiroidismo primario, que es cuando falla la tiroides misma, como en Hashimoto, la TSH va a estar alta. Alta. ¿Por qué? Porque la hipófisis detecta que falta T4-T3, entonces grita más fuerte, produce más TSH, intentando estimular a la tiroides para que trabaje más. Pero la tiroides no puede responder. Ah, claro. Y la T4 libre, lógicamente, va a estar baja, o a veces en el límite bajo de lo normal. Ese patrón de TSH alta con T4 libre baja es el diagnóstico clásico de hipotiroidismo primario. Entendido. ¿Y el lado opuesto? El hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas circulantes. También se le llama tirotoxicosis. Aquí la causa más frecuente, por lejos, es la enfermedad de Graves. Graves, también autoinmune. Sí, también es autoinmune, pero funciona al revés que Hashimoto. En Graves, el sistema inmune produce anticuerpos que, en lugar de destruir, estimulan. Se pegan al receptor de TSH en la tiroides y lo activan constantemente. O sea, le dicen a la tiroides, produce sin parar. Exacto. Como si el acelerador estuviera pegado a fondo y sin control de la TSH normal. Otras causas pueden ser nódulos en la tiroides que empiecen a producir hormonas por su cuenta, de forma autónoma. Y los síntomas, me imagino, son lo contrario al hipo. En gran medida sí. Intolerancia al calor, sudoración excesiva, pérdida de peso aunque se coma mucho,
nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, temblor fino en las manos, palpitaciones o taquicardia, piel caliente y húmeda. Suena bastante molesto. Mucho. Y en la enfermedad de Graves específicamente, es muy característico que afecte a los ojos. Pueden ponerse rojos, llorosos, y a veces los ojos se ven como saltones, lo que se llama exoftalmos. Ah, sí, lo he visto. ¿Y el diagnóstico aquí? También con análisis. Aquí esperamos lo contrario. La TSH va a estar muy baja, casi indetectable, suprimida. ¿Por qué baja? Por la retroalimentación negativa. Como hay tanta T4 y T3 circulando, le dicen a la hipófisis, frena, no mandes más TSH. Y la T4 libre, la T3 libre, van a estar elevadas. TSH baja, T4, T3 altas. Ese es el patrón típico. Luego, para saber la causa exacta, si es Graves, nódulos, etc., se suele hacer una prueba que mide cómo capta la tiroides el yodo radioactivo. Una gammagrafía tiroidea. Ayuda mucho a diferenciar. Perfecto. Bueno, pasemos a los tratamientos. ¿Cómo se maneja el hipotiroidismo? Si falta hormona, supongo que hay que darla. Exactamente. El tratamiento estándar, el de elección, es dar la hormona que falta en forma de pastilla. Se usa la levotiroxina, que no es más que T4 sintética, idéntica a la que produce la tiroides. Levotiroxina T4. Eso es. Se toma una vez al día, generalmente en ayunas, para que se absorba bien. El propio cuerpo la va convirtiendo en T3 en los tejidos, según lo necesite. Imita bastante bien la fisiología normal. Y es seguro, efectivo. Es muy segura, muy eficaz y además es barata. Es uno de los tratamientos más exitosos y establecidos en medicina. La dosis se ajusta para cada persona, buscando que la TSH vuelva a niveles normales y sobre todo que la persona se sienta bien, que desaparezcan los síntomas. ¿Hay situaciones donde haya que tener cuidado especial con la dosis? Mencionaste el embarazo antes. Sí, el embarazo es un caso clave. Las necesidades de hormona tiroidea aumentan muchísimo durante la gestación. Son cruciales para el bebé. Así que las mujeres con hipotiroidismo que se embarazan necesitan aumentar su dosis de levotiroxina, a veces un 30%, hasta un 50%. Y es importante hacerlo pronto, idealmente de forma proactiva, apenas se confirme el embarazo. Importantísimo eso. Y el otro caso es el hipotiroidismo congénito. Ahí, diagnosticar rápido y empezar el tratamiento con levotiroxina a dosis adecuadas para un bebé es absolutamente crucial para prevenir el daño neurológico. Se empieza con dosis altas para asegurar que no falte hormona. Entiendo. ¿Y qué hay de usar T3 directamente? ¿O esas combinaciones de T4 y T3? Buena pregunta. La liotironina, que es T3 sintética, se usa muy poco para el tratamiento crónico del hipotiroidismo, ¿Por qué? porque tiene una vida media muy corta, como de un día. Habría que tomarla varias veces al día para mantener niveles estables. Además, puede dar picos de T3 en sangre que no son muy fisiológicos. Y hay cierta preocupación teórica sobre si llega bien a todos los tejidos. Se reserva más para situaciones agudas, como un coma por hipotiroidismo severo, coma mixedematoso, donde se necesita un efecto rápido. Ok. ¿Y las combinaciones T4 plus T3? Es un tema controvertido. Existen preparados que combinan T4 y T3, ya sea de fuentes animales, la antigua tiroides desecada, o sintéticos. Algunos pacientes refieren sentirse mejor con estas combinaciones que con T4 sola. ¿Pero funcionan mejor? Pues la mayoría de los estudios clínicos grandes y bien diseñados no han logrado demostrar de forma consistente que la terapia combinada sea superior a la levotiroxina, T4 sola, para la mayoría de los pacientes. La recomendación general sigue siendo T4 como primera línea. Entiendo. Aunque, bueno, la investigación sigue, ¿no? Se estudia si quizás algunos pacientes con ciertas variantes genéticas, por ejemplo, en las desiodinasas, podrían beneficiarse más, pero aún no está claro. Ok. ¿Y para el hipertiroidismo? Si sobra hormona, ¿cómo se frena esa producción loca? Ahí tenemos 3 estrategias principales, 3 caminos posibles. A ver. El primero son los fármacos antitiroideos. Son medicamentos que bloquean la producción de hormonas dentro de la tiroides. Pertenecen a una familia llamada tioamidas. Los más usados son el metimazol y el propiltiuracilo, o PTU. Metimazol y PTU. ¿Cómo funcionan?
Inhiben a la enzima clave, la TPO, la peroxidasa tiroidea. Si bloqueas la TPO, bloqueas la fábrica de hormonas. Son eficaces para controlar el hipertiroidismo. El metimazol suele preferirse porque se toma una vez al día y parece tener algo menos de riesgo de toxicidad en el hígado. ¿Tienen riesgos? Sí, como todos los fármacos, pueden dar reacciones alérgicas en la piel, rash. Más raramente pueden causar problemas en el hígado, sobre todo el PTU. Y el efecto adverso más temido, aunque es muy raro, es la agranulocitosis, una caída brusca y peligrosa de los glóbulos blancos. Hay que estar atento a eso. Además, el tratamiento suele ser largo, de meses o incluso años. Ok, esa es una opción. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el yodo radioactivo, el 131I. Yodo radioactivo. Suena intenso. Un poco, pero es un tratamiento muy efectivo y muy usado, especialmente para la enfermedad de Graves y para los nódulos tóxicos. Se toma una cápsula o un líquido que contiene este yodo radioactivo. Como la tiroides es el único órgano que capta yodo activamente, Ajá. el yodo radioactivo se concentra ahí y emite radiación que destruye las células tiroideas que están hiperactivas. Es como una cirugía, pero sin bisturí. ¿Y te pasa después? Lo más habitual es que la persona quede hipotiroidea de forma permanente, porque la glándula se destruye. Pero eso se maneja fácilmente tomando levotiroxina de por vida, como vimos antes. Es un tratamiento muy eficaz para curar el hipertiroidismo. Obviamente está contraindicado en el embarazo. Claro. ¿Y la tercera opción? La tercera es la cirugía. Extirpar toda o casi toda la glándula tiroides, tiroidectomía. Es la solución más rápida y definitiva para el hipertiroidismo. ¿Cuándo se elige la cirugía? Pues a veces si la glándula es muy grande, bocio grande, si hay sospecha de cáncer, si la persona no puede o no quiere tomar antitiroideos o yodo radiactivo, o a veces por preferencia del paciente. Como el yodo radioactivo, también suele llevar a hipotiroidismo permanente que requiere levotiroxina. Y bueno, tiene los riesgos inherentes a cualquier cirugía en el cuello. Entendido. Y mientras actúan estos tratamientos, para los síntomas, Muy importante eso. Mientras los antitiroideos hacen efecto, tardan semanas, o antes de la cirugía o el yodo, se usan mucho los fármacos beta bloqueadores, como el propranolol o el atenolol. ¿para qué sirven? No actúan sobre la tiroides, pero bloquean muchos de los síntomas molestos del exceso de hormonas, sobre todo los relacionados con el sistema adrenérgico. Las palpitaciones, el temblor, la ansiedad, el nerviosismo, alivian mucho al paciente mientras se controla la causa de fondo. Ah, qué bien. Y bueno, en casos más específicos o graves, como la tormenta tiroidea, una emergencia médica por hipertiroidismo extremo, se usan combinaciones de tratamientos, a veces altas dosis de yodo normal temporalmente, por el efecto Wolff-Chaikoff que comentamos, corticoides, y están surgiendo inmunoterapias más nuevas para la enfermedad de Graves, sobre todo para los problemas oculares. Parece que hay bastantes herramientas. Las fuentes también hablaban bastante del cáncer de tiroides, ¿no? ¿Y de avances ahí? Sí, sobre todo en los casos que son más avanzados o complicados. A ver, para los tipos de cáncer de tiroides más comunes, que se llaman diferenciados, el papilar y el folicular, la base del tratamiento sigue siendo la cirugía para quitar el tumor. Ok. A menudo, después de la cirugía, se complementa con yodo radioactivo, 131, pero esta vez para destruir cualquier célula tiroidea normal o cancerosa que haya podido quedar. Y también se da levotiroxina, pero a dosis un poco más altas de lo normal, para mantener la TSH bien baja, suprimida, porque la TSH podría estimular el crecimiento de células cancerosas residuales. Cirugía, yodo radioactivo y supresión de TSH. Ese es el combo estándar. Para la mayoría de los cánceres diferenciados, sí, funciona muy bien en general. El pronóstico suele ser excelente. ¿Y qué pasa si el cáncer se disemina, hace metástasis o deja de responder a ese tratamiento estándar? Ahí es donde han entrado con fuerza las terapias dirigidas. Son fármacos más nuevos, muchos de ellos orales, que están diseñados para atacar específicamente las alteraciones moleculares, las mutaciones genéticas que están haciendo crecer a ese tumor en particular. Como medicina personalizada. Exactamente. La idea es analizar el tumor, buscar qué mutaciones tienen, por ejemplo, en genes como BRAF, RET, NTRK, y dar un fármaco que bloquee justo esa vía alterada. Suena muy avanzado.
Lo es. Por ejemplo, si se detecta una mutación llamada BRAF B600E, que es común en el cáncer papilar, hay inhibidores específicos de BRAF. Si hay alteraciones en un gen llamado RET, que son frecuentes en otro tipo de cáncer de tiroides, el medular, y también en algunos papilares, ahora hay inhibidores súper selectivos y eficaces contra RET. Impresionante. Y también hay otros fármacos llamados inhibidores multiquinasa, que bloquean varias vías de crecimiento a la vez. Se usan cuando no hay una mutación específica tratable o cuando los otros fallan. Han cambiado mucho el panorama para pacientes con enfermedad avanzada que antes tenían pocas opciones. Qué bueno saber que hay avances así. Sí, totalmente. Incluso para el cáncer medular, que es diferente porque viene de otras células, las células C, y no responde ni al yodo radioactivo ni a la supresión de TSH, estos inhibidores dirigidos, los anti-RET, si hay mutación o los multiquinasa, han sido un gran paso adelante para la enfermedad avanzada. Fantástico. Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Desde la necesidad básica de yodo y esa regulación tan fina del eje TSH. Hasta la importancia crucial de la conversión de T4 a T3, los efectos tan amplios de estas hormonas en todo el cuerpo y, bueno, todo el arsenal de tratamientos que hay hoy en día. Si tuvieras que resumir la gran idea, ¿cuál sería? Difícil resumir tanto. Pero yo diría que la tiroides es un ejemplo perfecto de cómo un sistema que parece pequeñito, localizado en el cuello, en realidad orquesta funciones vitales en todo el organismo. Cierto. Su equilibrio es delicadísimo. Y su impacto, desde cómo se forma nuestro cerebro hasta cómo late nuestro corazón o cuánta energía tenemos cada día, es inmenso. Comprenderla, aunque sea un poco, nos recuerda esa complejidad y esa interconexión increíble que hay dentro de nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y pensando a futuro, el texto mencionaba investigaciones sobre fármacos que actúen, por ejemplo, solo sobre un tipo de receptor tiroideo, el TR-beta, o cómo solucionar esos problemas de transporte celular, como en el síndrome de Allan-Erdon-Dudley. Y eso me deja pensando, con una influencia tan sistémica, ¿qué otras áreas de la salud, quizás cosas que hoy ni sospechamos, podrían verse iluminadas en el futuro por entender aún mejor las sutilezas de cómo viaja y actúa la hormona tiroidea? Es una excelente pregunta para seguir explorando, ¿no? ¿Quién sabe qué conexiones descubriremos? Sin duda. Bueno, un tema apasionante.